partir de las 10 de la noche, hora local. Estamos en vivo desde la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico. Gracias por sacar de tu tiempo, por favor. Ponlo en tu Facebook, colócalo en tu muro, háblalo a tus familiares y amistades porque Débora Contigo ya comenzó. Recuerda que nos puedes ver a través de www.cultoenvivo.com. Saludamos las diferentes emisoras que siempre retransmiten este programa y te repito que estamos en vivo con un testimonio hoy poderosísimo. Una mujer de Dios que Dios ha restaurado, ha levantado y con un testimonio muy impactante. Puedes seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, Profeta Débora. También puedes seguirnos a través de la página de Débora Contigo en www.facebook.com/diagonal-deboracontigo.com facebook.com/Débora Contigo. Así que nos puedes seguir y tenemos 2 números de teléfono donde nos puedes llamar, puedes enviar tus mensajes. 787 es el código de área, 661-5050. 787-661-5050 o 787-627-5050. Te recuerdo que esta es la pastora Débora Arroyo en este tu programa Débora Contigo, y como todos los martes y los jueves me acompaña parte de nuestro ministerio de adoración de Jesucristo Rey de Reyes. Así que voy a dejarte ahora con el maestro Alberto Laureano y parte de nuestro ministerio de adoración para que seas más que bendecido y edificado, y regresamos en breve con un impactante testimonio. Bendiciones. Espíritu Santo, mi corazón entera mi vida, quiero que las entera toda. Necesita vivir, Señor. Espíritu la guiarás, y tu paso segura al final. Espíritu Santo, quiero que conozcas mi corazón, entera mi vida, quiero que la amas entera toda mi ser. Quiero que me vivifiques, que tomes todo el mundo necesita vivir. Sé que tú lo harás, pues mi vida tú la guiarás, y con paso seguro de llegar al final. Te entrego todo mi ser, que me vivifiques, tome sobre el control que necesita vivir. Sé que tú lo harás, pues mi vida tú la guiarás, y con paso seguro de llegar al final, al final. Espíritu Santo, Dios en mi corazón, eleva la vida, quiero que te todo mi ser, quiero que me vivifiques, que tome solo el control, necesita de vivir. Te
sé que tú lo harás, pues mi vida tú la guiarás, sigo paso seguro de llegar al final. Tú mi ser, quiero que me vivifiques, sobre el combate. Sé que tú lo harás, pues mi vida tú la guiarás, sigo paso seguro de llegar al final. Bendecimos el nombre del Señor y le decimos, Señor, vivifica nuestra vida. Puedes comunicarte conmigo a través del 787-661-5050. Saludo al pastor Wilfredo, pastor Raúl, los diferentes ministros de las diferentes cadenas de radio que están retransmitiendo su programa Devora Contigo. 787-661-5050. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde las facilidades de la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes en la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico. Y si estás cerca aquí en Puerto Rico no hay distancias largas. Te invitamos a que compartas con nosotros los martes, jueves y viernes a las 7:45 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana. Y hoy, como todos los martes y jueves, contamos con la presencia de un invitado. En esta ocasión, una hija de la casa, la pastora Sandra Hernández, una mujer que tiene un testimonio impactante y que quiere compartirlo contigo en esta noche. Así que comunícaselo a tu familia, a tus amigos, porque este testimonio te garantizo que va a impactar y va a edificar grandemente tu vida. Pastora Sandra Hernández, bendiciones, bienvenida, ¿cómo estás? Bendiciones, pastora Débora, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí con su amado público de todos los martes y jueves. Sandra Hernández, una mujer muy exitosa en su vida profesional, en su vida laboral, sin embargo, con un pasado que muchos tenemos que admirar y aprender del mismo. ¿Quién era Sandra Hernández antes de conocer al Señor? Sandra Hernández era una mujer que desde niña fue criada en el Evangelio. Desde niña amaba al Señor con todo su corazón, sin embargo, nunca estuvo en un lugar que le enseñaran a amar a Dios, porque una cosa es que yo quisiera amar a Dios y otra que me enseñen a cómo se ama. Y nunca tuve un lugar donde me enseñaran a cómo se ama al Señor, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. ¿Aceptaste al Señor a temprana edad? ¿Cuándo fue tu primer encuentro con el Señor? Mi primer encuentro fue cuando era adolescente. Más o menos a eso de los 14 o 15 años más o menos, acepté al Señor con toda esa fe y ese deseo de servirle y de serle fiel por siempre. Me decías que nunca habías tenido un lugar donde te enseñaran a amar a Dios. Por lo tanto, eso te llevó a que tomaras decisiones erróneas. ¿Qué pasó cuando llegaste ya a una adultez, esas decisiones importantes en la vida de un ser humano? Bueno, pasaron muchas cosas, pero yo creo que una de las más impactantes que le puede llamar mucho la atención al pueblo de Dios es que estaba en la iglesia, llegó el tiempo donde obviamente todo el mundo quiere tener una pareja y cometí el grave error de pensar que todo el mundo que estaba en la iglesia adorando a Dios era del Señor. ¿Eso te llevó a qué? Me llevó a cometer el grave error de casarme con una persona que hablaba muchas lenguas, levantaba las manos y adoraba a Dios, pero lamentablemente su vida no estaba consagrada al Señor. Ese punto es sumamente interesante porque muchas veces pensamos que un yugo desigual es solamente cuando decidimos casarnos con una persona que no está en la iglesia o que no le sirve al Señor. Y qué interesante que dentro de la misma iglesia hay yugos desigual. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando es que si la persona con quien quieres unir tu vida no es la persona que Dios diseñó para ti, automáticamente se convierte en un yugo desigual. Decides casarte con esta persona, a tu entender era un hombre completamente lleno de la presencia del Señor, predicaba, hablaba lenguas, adoraba al Señor. ¿Qué pasó cuando después que dice sí en ese altar? ¿Qué ocurre con Sandra Hernández? Me caso con este caballero, obviamente pensaba que estaba dando el mejor paso de mi vida. Me caso con él, él entiende que tiene un llamado a pastorado, no espera ser enviado.
decide entonces por su cuenta abrir una iglesia. Así que entonces salimos del lugar donde adorábamos al Señor en aquel momento y no pasaron 4 meses cuando sencillamente salió a flote su actitud y verdaderamente quién era. ¿Cuánto tiempo de casada llevabas en ese momento? Cuando descubrí quién era verdaderamente, 4 meses. Sin embargo, el matrimonio duró 10 años. 4 meses en ese momento estaban congregándose en la iglesia. ¿Qué hiciste? ¿Hablaste con los pastores que tenías en ese momento? ¿Qué pasó? Para empezar, fui a buscar ayuda pastoral, consejería pastoral. Fui donde la persona donde nosotros nos congregábamos en aquel momento. Cuando le expliqué la situación, la respuesta fue que ya me había casado, que esa era la persona que había elegido y que simplemente la muerte era lo único que nos podía separar. En ese momento, ¿qué pasó por tu mente? Pasaron muchas cosas, pastora. No sabía qué hacer. Tenía el deseo inmenso de agradar a Dios por sobre todas las cosas. Tenía mucho temor de fallarle a Dios. Así que sencillamente en aquel momento decidí, entonces voy a orarle al Señor. Error, porque debí orarle al Señor antes de dar el sí en el altar y no después. En el tiempo que compartieron antes de casarse, ¿nunca había visto algo que, verdad, te pusiera quizás alerta, alguna situación que se diera como pareja en ese periodo de noviazgo que te haya puesto a pensar? Nunca ocurrió nada, simplemente era una relación saludable. Absolutamente ninguna. Nuestra vida era una vida de iglesia, de consagración. Consagración, escúchenme bien, porque a veces nosotros pensamos que ir a los servicios es estar completamente consagrado. Es un error, es un error. Nuestra consagración comienza en nuestra intimidad con el Señor. Obviamente no estábamos casados, así que yo no sabía cuál era su intimidad con el Señor. Lo que yo veía en los servicios era lo que yo pensé que era lo real y lo verdadero, y estaba equivocada. Me dices que a los 4 meses descubriste quién realmente era la persona con quien te habías casado. A ese momento, ¿cuándo tuviste tu primera bebé con él? A los 4 meses de casada quedé embarazada y ahí le doy la grata noticia de que estaba embarazada. Pensando que iba a ser una gran alegría. Pensando que era una gran alegría, sin embargo empezaron los problemas, porque entonces él entendía que si ya yo iba a tener un hijo de él, entonces yo era pertenencia de él, yo le pertenecía, ya yo me había sentado con él, ya que yo no había obtenido la ayuda necesaria, la consejería que yo esperaba. Yo pensé que la consejería pastoral en aquel momento era mucho más. Gracias a Dios hoy entendemos que es así, pero en aquel momento, cuando nos sentamos a buscar esa ayuda, yo pensé que se me iba a preguntar cuál era el problema, qué estaba pasando, cómo te podemos ayudar. Sin embargo, la respuesta fue tan parca, el decirme simplemente que yo lo había elegido y que solo la muerte nos iba a separar, y no tuve la ayuda que yo entendía, necesitaba en aquel momento. Por lo tanto, ¿hablaste con él y qué pasó? ¿Qué te dijo? A eso iba, pastora, me senté a hablar con él, a explicarle cómo me sentía, lo mal que me sentía, que eso no era lo que yo entendía que era un matrimonio, ni mucho menos lo que yo entendía que el Señor quería para nosotros. Así que simplemente cuando voy con la grata noticia de que estaba embarazada, se me dice que entonces ahora me perteneces. Literalmente se verbaliza, pero también se acciona, porque con sus acciones entonces comienza una persecución donde yo sencillamente no podía trabajar, no podía estudiar, porque mi vida, según él, era sencillamente estar a su lado y no hacer absolutamente nada más. Me llama la atención y me gusta que este tipo de entrevistas se dé en este programa, porque en muchas ocasiones pensamos que dentro de la iglesia este tipo de situación no ocurre. Y yo quiero hablarle a todas las mujeres y a los hombres también, ¿por qué no?, que están viviendo una situación difícil dentro de su matrimonio, están envueltos en un ciclo de maltrato, de violencia doméstica, y que por temor a que ostentan o tienen un lugar de posición de liderato en la iglesia no se atreven a hablar. Siempre estás a tiempo. No puedes tolerar ningún tipo de violencia doméstica, porque todo lo que toleras te domina. Atrévete a romper con este ciclo, atrévete a romper con el silencio, atrévete a hablar, atrévete a denunciar la situación que estás viviendo. El hecho de que seas líder, el hecho que tengas una posición de liderato dentro de la iglesia, no significa que no puedes abrir tu
boca y declarar lo que está ocurriendo. No dejas de ser menos mujer de Dios ni menos hombre de Dios cuando puedes ventilar y verbalizar las situaciones difíciles que estás atravesando. Si no hablas, es imposible conseguir ayuda. Si no recibes ayuda de inmediato, como le pasó a pastora Sandra Hernández, hay otras fuentes, hay otros foros, hay otros lugares. Comunícate conmigo 787-661-5050, 787-627-5050. También me puedes escribir a través del chat de Ustream o de cultoenvivo.com. Puedes comunicarte a través de la página de Facebook Débora Contigo y puedes seguirnos también a través de la cuenta de Twitter Profeta Débora. Sandra, ¿qué ocurrió luego de ese diálogo? Luego de ese diálogo se empezó a tornar la situación bien difícil. Ya estando tú embarazada. Ya estando embarazada, sencillamente porque se empezó a jugar con el autoestima. Se empezó a trabajar diciéndome que yo no servía, que fuera de él yo no iba a conseguir absolutamente nada, que habían ya personas que estaban debajo de nosotros, por llamarlo de alguna manera, sino que estaban a cargo de nosotros, pienso yo, no se debe hablar de esa manera. Y se empieza a jugar con mi autoestima, con mi dignidad de mujer, y yo empiezo a caer en un círculo vicioso de violencia doméstica. ¿Todavía no estabas pastoreando o ya ustedes estaban pastoreando? Ya estábamos pastoreando. Yo quiero que sepan que empezó el maltrato antes de pastorear. Cuando se instala como pastor, luego el maltrato fue acrecentando. O sea que en lugar de que la experiencia de la posición que ocupaba fuera quizás minimizando la situación, fue en aumento. ¿De qué estamos hablando cuando me hablas de maltrato? ¿Me estás hablando de que lastimaba tu autoestima, que iba degradándote? ¿De qué otro tipo de maltrato estamos hablando, Sandra? Era todo tipo de maltrato. El maltrato era psicológico. El maltrato era emocional. ¿Qué te decía? ¿Sabes por qué quiero entrar en detalle, Sandra? Porque yo sé y siento en mi espíritu que hay muchísimas mujeres, muchísimas pastoras, muchísimas líderes que nos están viendo en esta noche que viven en un ciclo de maltrato y no se han atrevido a hablar. Déjame decirte una cosa, yo me siento más que honrada hoy de que me acompaña esta mujer. Número uno, porque la amo, porque es parte de nuestros hijos espirituales en esta casa, pero porque siento gran admiración, ya que como profesional de la salud emocional que soy, sé que muchas mujeres jamás logran romper con este ciclo. Una mujer que se levanta, una mujer que se decide y logra romper con este círculo vicioso, es una mujer digna de admiración como lo es Sandra Hernández. ¿Qué pasó en ese momento? En ese momento, cuando se empieza a trabajar o a jugar con el autoestima y a maltratar psicológicamente, todo empieza tan sencillo que a veces uno ni se da cuenta de lo que está sucediendo. Es tan sencillo como decirte, eso no sirve. Tú no sirves. Sin mí no vas a lograr nada. Fuera de mí, nadie te va a querer. Di a luz la niña. Fue una niña hermosa. Di a luz la niña. Y desde ese momento él entendía que él era el mejor padre. Hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y hablando con usted en varias consejerías que hemos tenido, porque les digo, todos necesitamos de alguien que nos dé la mano y alguien que nos aconseje. Y Pastora Débora ha sido una de esos pilares en medio de esta restauración que Dios ha tenido en mi vida. Ante esta situación, una de las cosas que yo quisiera que trabajáramos y que la gente supiera es cuál es el perfil del hombre maltratante. ¿Sabe por qué, pastora? Porque este perfil, delante de los demás, ellos se proyectan como una persona tan dulce, servicial, sutil, se ponen bajo el servicio de cualquier persona lo que necesiten, y a la hora que necesiten la persona va a estar disponible para ellos. Sin embargo, para los de su casa son tinieblas, son luz en la calle y tinieblas en el hogar. Se empezó a jugar con la autoestima, se empezó con simples detalles, simples frases. Sin embargo, luego todo fue de mal en peor. Luego entonces vinieron las palabras soeces. Luego entonces vinieron los insultos hacia los familiares. Luego entonces comienza el cortar la relación con los familiares y los más allegados, porque él entendía que yo le pertenecía y que si él era pastor, mi deber como esposa era sencillamente estar a su lado sin nadie que estorbara según él y sin yo tener relación absolutamente con nadie excepto con él. Estás en un proceso de pastorado. ¿Qué pasaba por tu mente cuando te tocaba sentarte quizás en las primeras filas
de la iglesia y lo veías predicar, veías cómo predicaba quizás el amor de Dios, sabiendo tú lo que te esperaba y lo que vivías en tu casa. Es bien importante recalcar en este punto, y gracias por traerlo, porque yo no podía entender cómo era posible que Dios lo usara, lo entendí después, que Dios lo usara de la manera que lo usaba, que hablara lenguas como las hablaba, que por medio de él los enfermos se sanaran. Así que eso significaba que la gente jamás me iba a creer si yo decía que estaba sufriendo maltrato. Y obviamente eso retrasaba el poder tomar esa decisión de abrir la boca y contar lo que estaba ocurriendo. Claro, aparte de que entonces cuando yo trataba de dialogar con él en momentos dados, buscando siempre el mejor momento para evitar situaciones, eso es parte de ser maltratada. Uno piensa que la culpable es uno cuando uno no es la culpable. En una relación las dos personas sí son responsables. Sin embargo, cuando uno está en este círculo vicioso, cuán difícil a uno le es salir, porque parte de lo que uno sufre es pensar que uno es el responsable de lo que está ocurriendo. Y cuando yo trataba de buscar esos momentos dados para dialogar, él me decía, piensa en las almas, piensa en la iglesia. Si te vas, rompes la iglesia y toda esa sangre recaerá sobre ti. Estoy dramatizando, no quiero que nadie, herir sensibilidades de nadie, simplemente que hoy día yo puedo hablar de esto libremente, puedo hablar abiertamente, ya no lloro, ya no me dan las crisis emocionales que me daban porque yo no entendía. Ahora sencillamente puedo hablarle a cualquier mujer que esté pasando por eso y decirle, hey, tal y como yo pude salir de ese círculo vicioso, tú también puedes salir. No porque seas pastora, no porque estés en una posición de liderato en tu iglesia, es necesario que te quedes callada. Dios no nos llamó a estar sufriendo este maltrato. El matrimonio es lo más bello que ha creado el Señor. Sin embargo, hay circunstancias que a veces peligra tu vida y no necesariamente tú tienes que permanecer ahí para perder la vida en esa relación de maltrato. ¿Cómo era tu rol, el rol que desempeñabas dentro de la iglesia? ¿Era un rol pasivo? ¿Hacías algo en la congregación? ¿Qué hacías, Sandra? Absolutamente todo, desde limpiar la iglesia, limpiar los baños, hacer la ruta, darle clase a los niños, cocinarle a los miembros de la iglesia, trabajar y coordinar todas las actividades, hacer la ruta ida y vuelta, regresar y limpiar la iglesia nuevamente. Pero también tenía niños, yo tuve 4 niños, así que entonces tenía que también cuidar a los niños, hacer las asignaciones, hacer todos los trabajos del hogar y sencillamente empezar un nuevo día con la sonrisa, como si nada estuviera pasando y mi interior iba muriendo de día en día. Cuando tenía los espacios de intimidad con el Señor, yo lo que hacía era tirarme a llorar y preguntarle al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Es esto realmente lo que es servirte? Porque dentro de esa línea de maltrato, aparte de uno sentirse culpable o responsable de lo que está ocurriendo, uno le pide al Señor que te muestre si eso era el Evangelio. Era una de las preguntas que yo le hacía constantemente al Señor. ¿Es esto el Evangelio? ¿Es esto servirte? ¿Es esto amarte? ¿O hay más? Siempre le pregunté esto al Señor. Y créame, pastora, y usted lo sabe porque lo hemos hablado, esa fue una de las preguntas constantes. Sin embargo, la respuesta fue tan contundente. No es lo que el Señor quiere para nosotros. Lo que me hizo entender, reconocer y tomar la decisión de romper ese círculo de maltrato. ¿Cómo se proyectaba tu esposo, el pastor de la iglesia, no tan solo contigo, con tus hijos, con los niños? ¿Cómo era esa relación? Era una relación terrible, terrible en el sentido de que era muy déspota, autoritario, controlador, manipulador. Se hacía simplemente lo que él decía, porque él decía, escuche bien, ser el sacerdote, la cabeza de la casa. Por tal razón se hacía lo que él decía y nadie más podía decir absolutamente nada. ¿Había maltrato físico, Sandra? Llegó a haber maltrato físico. ¿De qué estamos hablando? Hablamos de que cuando se le llevaba la contraria, no se hacía lo que él decía, o sencillamente se entraba en una disputa o una diferencia de pensar, sencillamente él se tornaba violento y empezaba el maltrato físico, no tanto a mí, sino a los niños también.
lograste identificar, obviamente, después que sales de esta situación, que había un ciclo, se daba el ciclo clásico donde está el maltrato, luego viene el arrepentimiento, los perdones, los regalos y vuelve otra vez a comenzar la historia. ¿Viviste eso? Viví eso constantemente. Siempre que yo trataba de alguna manera escapar de esa situación, de alguna manera romper con ese círculo, venía el arrepentimiento, venía el llanto, se arrodillaba, pedía perdón arrodillado, llegó hasta rasgarse la ropa, levantó las manos al cielo, oraba en voz alta, me decía que no lo volvía a hacer, y yo por el ay bendito, decimos acá en Puerto Rico, por la pena, por la circunstancia, porque una de las cosas que él ponía en mi pensamiento era decir, te vas a divorciar, le vas a poner un padrastro a los niños, y todo ese tipo de juego emocional iba dándome vuelta en la cabeza y pensando, y era una de las razones por las que yo entonces no tomaba la decisión. Sandra, ¿cuántas veces intentaste salir de esto? Muchas veces, pastora, muchas veces. Muchas veces traté de salir, pero como venía el arrepentimiento, venía el regalito, venía el obsequio y venía la promesa de no lo vuelvo a hacer, yo volvía a caer en eso. Fue bien interesante cuando comenzamos a hablar que me dijiste que salieron a un pastorado sin ser enviados. ¿De qué forma piensas que esto afectó en medio de toda la situación? Obviamente, al cabo del tiempo, yo he podido entender, reconocer que sencillamente Dios vino a enviar. Uno de los conceptos maravillosos que Dios tiene en el Evangelio es ser enviado. Y ser enviado por personas que son los ungidos, que son las personas donde Dios te siembra a servir. Sí es correcto que hay un llamado, sí es correcto que Dios puede mencionar, identificar y hablarte por diferentes personas. ¿Cuál es tu llamado específico? Porque hay un propósito de Dios para tu vida. Sin embargo, ese propósito tiene un tiempo, tiene un kairos de Dios, un tiempo específico, y ese tiempo no puede ser adelantado por nosotros mismos. Él entendía que él tenía un llamado pastoral y que él no tenía que esperar a ser enviado. Así que él entendía que si Dios lo llamó, Dios lo iba a respaldar y sencillamente él podía irse a abrir una iglesia, según él llamaba. Me estabas hablando de que él siempre recalcaba que él era el sacerdote, que él era el que tomaba las decisiones, todo eso, pero realmente él fungía como sacerdote dentro de lo que son las características de un sacerdote, de un padre, como proveedor. No, porque no era buen proveedor. Obviamente él pensaba que él vivía por fe, así que él no trabajaba, él no quería trabajar, porque si Dios lo llamó, Dios lo tenía que respaldar, ese era su pensamiento. Así que él no trabajaba y simplemente esperaba a que Dios le trajera o le supliera sus necesidades. Eso significaba entonces que yo como madre tenía la preocupación constante de poder suplirle las necesidades a los niños que no esperan por un plato de comida, niños que no esperan por sus necesidades básicas. En muchas ocasiones me relatabas las historias de cómo carecías a veces hasta de un pañal para cambiar a tus niños. Es correcto. Es triste quizás hablar de esto, quizás hay personas que no puedan entender que esto esté ocurriendo dentro de la iglesia, y yo quiero decirle, ese punto es importante, y disculpa que te interrumpa, estamos hablando de un testimonio de un matrimonio, pastores, que como bien decía pastora Sandra, no fueron enviados, simple y sencillamente no esperaron lo que es la ley del proceso, escucharon la palabra llamado, inmediatamente el caballero se lanza sin esperar la ley del proceso, ese proceso de transformación, de restauración, de preparación, de entrenamiento. Y estamos hablando de que esto que usted está escuchando, no estamos hablando de hace 30, 40, 50 años atrás, estamos hablando de una situación reciente dentro de nuestras iglesias. Tengo la certeza que tengo muchísimas mujeres, hombres también, muchísimos líderes, personas que ocupan un lugar de liderato dentro de la iglesia, que están atravesando diferentes situaciones y por temor no se atreven a abrir la boca. Y la noche de hoy lo que estamos exhortando es atrévete a romper con el ciclo, atrévete a romper con el silencio. Es bien importante que la gente entienda que Dios es un Dios maravilloso. Él vino a darnos libertad y nosotros tenemos que entender ese punto.
No es posible que tú vivas bajo un yugo. No es posible que tú vivas en un lugar donde tú no sientas esta libertad maravillosa que da el Señor. Vivir en el Señor es un estilo de vida, es nuestra vida. Nosotros vivimos por el Señor. Eso nosotros lo podemos entender ahora, pero quizás hay muchas personas que no han vivido lo que es esta libertad de Dios. Y quizás hay muchas personas que, como yo en aquel momento, pensaban que lo que yo vivía era el Evangelio. Y quiero decirte en esta noche que estás equivocada. Hay mucho más para ti en el Señor, mucho más. Usted está escuchando el testimonio de la pastora Sandra Hernández, esta que te habla es la pastora Débora Arroyo, y estás en sintonía de tu programa Débora Contigo. Lo estamos en vivo todos los martes y todos los jueves a partir de las 10 de la noche. Estamos transmitiendo en vivo desde las facilidades de la Iglesia de Avivamiento Jesucristo, Rey de Reyes. Nos puedes seguir a través de nuestra cuenta de Twitter, Profeta Débora. También puedes contactarnos a través de facebook.com/Débora Contigo, y puedes comunicarte al 787-661-5050 o 787-627-5050. Como todos los martes y los jueves, me acompaña parte de nuestro ministerio de adoración junto al maestro Alberto Laureano. Así que recibe esta canción de adoración y regresamos en breve porque este testimonio continúa. No te retires. Bendiciones. Señor, cámbiame y remueve, dame la gracia que encontré por el poder de tu amor. Oh, Señor, bebé, con tu amor, tómame, tómame, cerca quiero estar. Y ya esperar nueva fuerza yo y me levantaré como las águilas. Yo quiero ver Señor, y conocer así más de ti. Señor,
como las águilas, por el poder de tu amor. Solamente el amor de Dios es capaz de restaurar, de sanar, de libertar. Solamente ese poder de su amor es capaz de restaurar nuestra vida y permitir que le continuemos sirviendo. Estás en sintonía de tu programa Devora Contigo, como todos los martes y los jueves a partir de las 10 de la noche, hora local de Puerto Rico. Puedes comunicarte al 787-661-5050. Déjame saber que estás en sintonía. Nos puedes escribir a través del chat de cultoenvivo.com. Bendigo la vida del pastor Raúl, pastor Wilfredo, Radio Refugio, Radio Victoria y las diferentes emisoras que se encadenan para transmitir nuestro programa. Estoy aquí compartiendo con la pastora Sandra Hernández, una mujer que decidió unir su vida a un hombre que perseveraba en su propia iglesia, pensando que estaba tomando la decisión correcta y no sabía que lo que estaba entrando era a la cárcel de la violencia doméstica. Comienza a ser víctima de abuso emocional, incluyendo abuso físico. Tiene hijos que también entran en este ciclo de violencia doméstica y la manipulación y la intimidación la hizo permanecer dentro de esta cárcel por más de 10 años. Pastora Sandra, nos has estado contando historias que nos erizan la piel. Continuaron los eventos de maltrato emocional, maltrato físico. Nunca te atreviste a tomar decisiones por el bien del evangelio, por la manipulación a la que estaba sometida. ¿Cuántas veces trataste de huir? ¿Cuántas veces lograste salir y terminabas regresando? Fueron muchas. Muchos los deseos de terminar con esa situación, entendiendo que Dios tenía algo mucho mejor para todos nosotros. En el año 99 fue el año específico donde Dios me hizo saber que eso no era lo que Dios quería para mí. Pensando que llegaba el año 2000, pensando en que llegaba un nuevo milenio y entrando en una intimidad con el Señor, donde yo quería sencillamente terminar con esa situación y no sabía cómo, empecé a pedirle dirección al Señor. Escuché la voz de Dios sentada en un sillón de madrugada, llorando, cuando yo seguía con aquella pregunta constante que le dije a usted: Señor, ¿es esto el evangelio? ¿Es esto todo lo que hay para servirte? ¿Servirte es esto? Esa era mi pregunta constante. Escuché la voz de Dios tan clara en aquel sillón de madrugada. Para algunos países, una mecedora. Cuando Dios me contestó: no, no es todo lo que tengo para ti. Yo pienso que ese fue el momento donde yo simplemente decidí: se acabó, no más. Decidí tener una conversación con él para explicarle que yo no estaba dispuesta a que entrara un nuevo año en la misma situación. Ya habían pasado 10 años. Así que sencillamente me senté a dialogar con él y su respuesta fue sencillamente que si yo lo iba a dejar,
la sangre de todas aquellas almas que estaban en la iglesia iba a recaer sobre mí. También me decía que si yo iba a tomar la decisión, sencillamente los hijos se quedaban, las propiedades se quedaban, el mobiliario se quedaba, todo se quedaba y yo tenía que irme sin nada. ¿Qué decidiste en ese momento? Tal y como le expresé al principio, él no permitía que yo trabajara, que yo estudiara, porque él entendía que mi tiempo para eso había pasado y que Dios sencillamente me quería a su lado sin hacer absolutamente nada más que orar. Un buen día, orándole al Señor, le pedí que me abriera puertas y le pedí al Señor que me diera un trabajo, pensando que ese era el momento o el modo de poder entonces mantener a mis niños sin esperar que él siguiera sin trabajar, siendo un mal proveedor para el hogar. Buscando un día un empleo en el periódico, fui a una entrevista de trabajo. Mi preparación era de administradora. Fui a la entrevista de trabajo y en ese mismo momento la entrevista no duró ni 10 minutos cuando me dijeron: usted está empleada. Yo entendí de alguna manera que Dios estaba haciendo algo, y con esto no les estoy diciendo ni exhortando a nadie a que tome la decisión que yo tomé. Mi caso es muy particular. Cada caso se toma de manera individual. Para eso se supone que esté su ayuda espiritual, su pastor, y usted busque consejería y ayuda profesional si es necesario. Eso es lo que estamos exhortando en esta noche. Que te atrevas a romper el silencio, que te atrevas a romper con el ciclo del maltrato, que te atrevas a hablar y que si no encuentras la ayuda inmediata, sigas buscando, sigas tocando puertas. No permitas que nadie te maltrate ni física ni emocionalmente. Todo lo que toleras te domina. Atrévete a romper y atrévete a salir de un círculo de violencia doméstica donde tanto tú, tus hijos están envueltos en esta situación y están en peligro. Decidiste, comenzaste a trabajar. ¿Cómo él tomó esa noticia de que su esposa iba a salir de la casa a trabajar? Él entendía que sencillamente yo no me estaba sujetando a lo que él decía. Esa palabra de sujeción para mí es bien profunda, muy delicada, y hay que poder descifrar exactamente bíblicamente qué significa sujeción. Sin embargo, para él sujeción era el que se hiciera lo que él dijera. Si no se hacía lo que él decía, entonces yo no estaba en sujeción. Cuando yo me senté con él y le expliqué que iba a trabajar por el bien del hogar, sencillamente él me dijo que eso no era lo que Dios quería para mí, y la poca ayuda que quizás yo podía tener en el hogar, porque casi todo lo hacía yo, entonces él la retiró. Me tocaba a mí hacerlo todo. Aparte de lo que ya les expliqué, que eran mis funciones, me tocaba absolutamente todo lo que tuviera que hacer del hogar. Así que sencillamente yo tenía que llevar los niños a sus respectivas escuelas, trabajar, regresar y hacer todas las funciones de las que hablamos inicialmente. Terminaba totalmente extenuada. Cuando pude ahorrar un poco de dinero, porque encima de eso él quería que yo le entregara todo el dinero, pude ahorrar algo de dinero, decidí que era el momento de romper ese círculo vicioso. Al momento de romper el círculo vicioso y buscar dónde vivir, un buen día le dije a los niños: niños, llegó el día, nos vamos con lo que tenemos puesto. Y ese día nos fuimos con lo que teníamos puesto, sin saber qué nos iba a deparar, porque era tanto el maltrato psicológico que yo tenía todos aquellos pensamientos latentes de que yo no servía, que sola no iba a poder, que sin él nada iba a lograr, que mis hijos nadie lo iba a querer si no era con él, y que toda la sangre de aquellas almas de la iglesia iba a recaer sobre mí. Saliste corriendo. ¿Dónde fuiste a parar? El dinero que había ahorrado lo utilicé para rentar un pequeño apartamento, así que ya el apartamento me estaba esperando con los niños. Y el día que yo salí de ese lugar, yo sencillamente le dije al Señor: Señor, hoy comienza una nueva etapa en mi vida. Saliste del círculo vicioso. Cuando él se enteró, cuando ya no te encontró en la casa, ¿qué ocurrió con la iglesia? ¿Qué ocurrió con su vida? Hablábamos al principio de esta entrevista, pastora, que el perfil del hombre maltratante es un perfil que nadie lo va a creer. Nadie me iba a creer que yo estaba siendo maltratada. Un hombre que Dios lo usaba de la manera que lo usaba. Un hombre tan servicial que se ponía a la disposición de todo el mundo a la hora que fuera,
sencillamente nadie lo iba a creer y efectivamente eso fue lo que pasó. Tan pronto él regresó al hogar y no me encontró ni encontró a los niños, sencillamente esa noche había servicio en la iglesia y él se arrodilló en medio del altar a llorar y a decir que su esposa lo había abandonado y le había quitado a sus hijos. Y quizás usted me pregunta, ¿y cómo tú sabes eso si tú no estabas en ese servicio? Porque parte de mi familia perseveraba en ese lugar. Y ellos estuvieron en contra mía también, pensando en que yo era la malvada y él era el bueno. Dentro de tantas historias que, como decía ahorita, nos erizan la piel, recuerdo que en un momento dado tuviste una situación ya estando separada de él, donde él se rompió la ropa, se golpeó y fue incluso hasta un cuartel. ¿Qué pasó en esa ocasión? Fueron muchas las veces que él se me presentaba en todo lugar a hacer escándalos, a hacer unos espectáculos terribles, diciéndome todo lo que iba a suceder si yo me divorciaba de él. Y fueron muchas las ocasiones donde yo tuve que radicar una ley de protección acá en Puerto Rico. Eso es un mecanismo que se utiliza para las mujeres que están pasando por violencia doméstica para evitar el acecho y que continuamente la persona se esté acercando a la víctima, en este caso yo. Sin embargo, como se desconocía cuál era la dirección específica del caballero, todos esos casos se caían. ¿Y por qué se desconocía si yo me fui del hogar y le dejé todo a él? Sencillamente porque él dejó que se perdiera absolutamente todo, porque era parte de un plan manipulador y controlador para hacer ver que yo era la malvada y la que simplemente por culpa mía se había perdido absolutamente todo. Ese plan de alguna forma le fue dando resultados para él positivos, porque intentaste, en medio de todo, tu amor por Dios se mantuvo. Siempre mantuviste tu amor por Dios y el deseo de servirle al Señor. Comenzaste a tocar puertas. ¿Qué pasó con las puertas de iglesia donde querías comenzar a ir, que tus hijos recibieran discipulado, recibieran un momento de restauración? ¿Qué pasó cuando tocabas las puertas de diversas iglesias? Es bien importante, pastor, antes de contestar su pregunta, que la gente sepa que Dios fue el único que me mantuvo en pie. Dios y el amor de Dios que yo sentía era lo único que mantuvo esa llama de yo poder buscar algo más. Yo sabía que había algo más y tan pronto recibí esa confirmación de que en efecto había algo más para mí y salí y decidí romper ese círculo, entonces entendía que tenía que buscar de Dios. Necesitaba un lugar donde congregarme, porque es necesario que nos congreguemos para poder crecer. Es necesario que no te quedes en tu casa, es necesario poderse congregar y buscar de Dios. Así que me di a la tarea de buscar un nuevo lugar donde yo pudiera adorar con mis hijos. Y lamentablemente todas las puertas me fueron cerradas. Cerradas literalmente, donde sencillamente no me permitían la entrada. La respuesta era que yo tenía que irme de Puerto Rico, porque todo el mundo lo conocía a él como un supuesto y alegado ministro de Dios. Y sencillamente ellos no podían hacerle eso al ministro. Busqué iglesias como usted no tiene idea. Lloré lo que usted no sabe, porque yo no podía encontrar un lugar donde adorar a Dios, hasta que un buen día llegué hasta este lugar, hasta este bendito lugar que fue el único que me abrió las puertas hace 6 años. Llegaste a la iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes con diferentes situaciones, quizás con mucha frustración. Tus niñas, algunas pequeñas, otros ya habían crecido y estaban en verdad independientes. Recuerdo que fue bien difícil, no tanto contigo, sino también con tus niñas, porque ellos pensaban, ese señor que está ahí parado realmente será tan bondadoso, tan bueno, tan amoroso como se proyecta. ¿Cómo manejaste esa situación? Un poco difícil inicialmente, porque cuando las niñas en aquel momento, porque ya los grandes habían crecido, llegaron a la iglesia, se proyectaban en lo que estaba ocurriendo. Ellas pensaban sencillamente que la persona, nuestro pastor, cuando predicaba era exactamente igual que su papá. Así que se resistían en escuchar palabra, no querían venir a la iglesia, empezaron a tornarse rebeldes por no servirle al Señor. Sandra, ¿de qué forma decidiste entrar en un proceso de rompimiento y de liberación? Amabas al Señor, pero había muchas heridas. ¿Cómo decidiste perdonar tanto dolor y tantas heridas?
Porque en este lugar aprendí que el perdón es una decisión, que yo no podía esperar a sentir el deseo de perdonar para entonces yo empezar un proceso de restauración. Era necesario que yo tomara la decisión de perdonar tanto a la persona que más daño me había hecho como a todas las demás que de alguna u otra manera juzgaron sin saber. El día que yo decidí perdonar, ese fue el día que comenzó la restauración en mi vida. Tus hijas quedaron desprovistas incluso de la educación. En un momento dado quedaste desempleada. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Qué llamadas recibiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Quedé desempleada porque sencillamente el caballero seguía buscándome, persiguiéndome y haciendo espectáculos en los diferentes trabajos que tuve. Por culpa de él perdía los trabajos. Eso significaba entonces que yo no podía proveer la educación de mis hijas porque él sencillamente no lo hacía. Así que un buen día, como mecanismo, las niñas se quedan sin educación, no tenían dónde ir. Estoy en mi casa llorando. Estoy en mi casa sin saber qué voy a hacer, cansada de la persecución porque pensé que ya yo había salido de ese círculo. Era la primera etapa. Aprendí con usted que son etapas. Así que era la primera etapa que estaba pasando. Por tal razón, ese día que estoy llorando en mi casa, recibo una llamada. Y para mi sorpresa, era mi pastor. Así que él me dijo con palabras bien literales y amorosas, bien dulce: vístase, deje de llorar donde está llorando y sencillamente la espero en mi oficina en 10 minutos. Y ya comenzaron a contar los 10 minutos. Enganché el teléfono, sencillamente pensé: Dios mío, como tú sabes, como él sabe, tú eres grande, tú eres maravilloso. Sin pensarlo me vestí, corrí, llegué hasta la oficina de nuestro pastor. Y cuando me senté a dialogar con él, las cosas empezaron a cambiar, a caer en su lugar. Por la gracia de Dios y por la confianza que los pastores de este hermoso lugar han puesto en mí, sencillamente hoy día soy la administradora de los ministerios Jesucristo Rey de Reyes en Guaynabo, Puerto Rico. Comenzaste a trabajar con nosotros, comenzaste a poner muchas cosas en orden porque necesitábamos manos diestras como las tuyas, pero también comenzaste a desarrollarte profesionalmente, continuaste estudiando. ¿Qué título ostentas hoy? En aquel momento siempre era un sueño, yo lo veía tan lejano, yo siempre quise ser economista, era un sueño que yo veía tan lejano, sencillamente él no me permitía estudiar, así que no podía hacerlo. Tan pronto llegué aquí y empezamos a poner cosas en orden. Yo quiero que tú sepas que Dios conoce tu corazón. Dios sabe cuáles son tus sueños. Dios sabe que en efecto qué es lo que tú deseas y te va a ayudar a realizarte. En este lugar yo he podido realizarme y sencillamente decidí volver a la universidad. Terminé, hoy día ostento un título de economista y estamos ostentando el doctorado también. Y eso solamente lo hace el Señor. Así que yo quiero decirte, hermana o hermano, porque también sufren de maltrato, no te calles, habla. Dios tiene para ti otra oportunidad. No es el fin. No pienses que es todo lo que Dios tiene para ti, porque hay mucho más en el Señor. Hoy día puedo alabar a Dios con toda la libertad, puedo hablar de este y de muchos temas más, puedo servir de ejemplo a otras y a otros, y sencillamente quiero decirte que con Dios se puede. Hay momentos donde pensamos que salimos y ahí termina toda la pesadilla. Lamentablemente no es así porque, como bien decías, dentro de lo que es el perfil de un maltratante, de un abusador, aun cuando se han tomado decisiones, el acecho continúa. Recuerdo que en momentos dados hasta la niña se escondía debajo de la silla, debajo del escritorio en nuestra oficina porque sabía que él estaba cerca. ¿Qué le tienes que decir a mujeres que, aunque han tomado la decisión, continúan quizás al acecho? Sencillamente, no renuncies. No pienses que porque está esa otra etapa de persecución, vas a volver a lo mismo y tienes que regresar a lo mismo. No pienses que sencillamente eso es lo único que hay. Hay más, hay mucho más. Lucha, sigue adelante, pídele a Dios que sencillamente te dé las fuerzas para terminar el proceso que has comenzado y vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria. Mujeres líderes pastoras que hoy se encuentran en medio de una situación de violencia doméstica,
¿cuáles son tus últimas palabras para ellas? No aguantes, no soportes maltrato de nadie. Dios no nos llamó a eso. Dios no quiere que pases maltrato. Entiende de una vez y por todas que Dios tiene un propósito para ti y ese propósito tiene que ser cumplido, pero tú tienes que hacer tu parte. Sandra, agradezco que hayas estado compartiendo conmigo en esta noche. Quiero decirte que nos han estado viendo de muchos lugares. Saludo a la gente linda de San Juan, Puerto Rico, Cagua, Bogotá, Distrito Especial Federal, Colombia, Tampa, Florida, Aberdeen, Florida, Kingsville, Texas, Boston, Massachusetts, Montclair, New Jersey, Lajas, Puerto Rico, Mayagüez, San José, Costa Rica. Estuviste conmigo ministrando también allí en San José, Costa Rica. Bendiciones. New York, Santiago, República Dominicana, Santo Domingo, Distrito Nacional, Amsterdam, en Holland, Netherlands, Woodhaven, New York, Bronx, New York, McKinney, Texas, Brooklyn, New York, Milford, Massachusetts, South Carolina, Morovis, Pensilvania. También tenemos desde San Lorenzo, Texas, Humacao, Puerto Rico, y desde Ecuador. A todos ellos un abrazo. Desde la Iglesia de Avivamiento Jesucristo Rey de Reyes en Guaynabo, Puerto Rico. Te recuerdo que estuviste en sintonía de tu programa Débora Contigo, todos los martes y los jueves a las 10 de la noche, con un testimonio que sé que es de impacto, de edificación y de palabras de esperanza para ti, de restauración y de liberación. Así que mantente siempre en sintonía. Facebook diagonal Pastora Débora Arroyo. Síguenos también a través de Twitter, Profeta Débora, y todos los martes y los jueves a las 10 de la noche, hora local de Puerto Rico, a través de cultoenvivo.com. Finalizamos estos minutitos declarando sobre ti palabra de bendición, palabra de restauración y palabra que te exhorta, que te motiva a que tomes decisiones y te atrevas a salir del círculo de violencia doméstica. Una vez más, el maestro Alberto Laureano con nosotros, parte del Ministerio de Adoración de Jesucristo Rey de Reyes. Bendiciones y hasta nuestro próximo programa. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. De tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. No dejarás seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Usando el verdad, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Conservarte y cantar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Nos paraban de verdad, Señor. Y no mirar atrás.
Solo a ti, solo a ti,